Hola amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Es un proyecto espiritual el que les quiero compartir cada día para empezar a despertar, para empezar a tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestro ente, de nuestra persona aquí en la tierra. Tú eres un ser maravilloso, que estás aquí, que naciste y que hubiese podido nacer otro, porque hubo muchas oportunidades en que tus padres tuvieron relaciones antes de nacer tú o antes de engendrarte. ¿Quién te engendró? Por qué tú y no otro? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Estás feliz aquí como lo que estás haciendo? ¿Estás realizado o realizada? ¿Te sientes satisfecho o satisfecha de lo que estás haciendo? ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cómo están las relaciones contigo mismo, con los demás, con Dios, con la naturaleza? ¿Cómo percibes tú este mundo y cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, mujer o hombre? ¿Cómo está tu salud física, emocional, mental? ¿Cómo crees tú que eres en este mundo en cuanto a las necesidades que tienes? ¿Vives siempre angustiado o angustiada que siempre te va a faltar, que vives en la escasez? ¿O crees que eres autosuficiente? Todo esto es el misterio de la espiritualidad. La vida espiritual es una manera de vivir, es un estilo de vida. La vida espiritual, ser uno espiritual es un estilo de vida. Es que nada te turbe, nada te espante. Es vivir la vida naturalmente. La vida espiritual es más o menos como vivir la vida, como los plantas y como los animales. Y te parece extraño a ti. Cuando yo hablo personalmente con las personas con las que me encuentro, para ellos es aterrador pensar que nosotros somos como los animales. O sea, que no han pensado que nosotros respiramos, que vamos al baño, que comemos, que dormimos, que nos movemos. No han pensado eso. O creen que los animales no lo hacen, o creen que las plantas no lo hacen. Porque cuando una persona yo le digo, ves que somos como los animales, inmediatamente se asombra. O sea, y yo digo una de las dos cosas, o no saben que ellos hacen eso, o creen que los animales no lo hacen, o creen que los animales lo hacen pero que ellos no. O sea, lo mismo que estoy diciendo. Es algo raro, pero cuando tú te integras con la naturaleza, cuando sabes desde el punto de vista grande, magno, sabes que eres polvo de estrella, todo tu ser, que eres uno con todo, y que tú estás relacionado o relacionada con la naturaleza, con las plantas, con los animales, que tú haces lo mismo que ellos, que las plantas existen porque tú existes, porque tú respiras y les das gas carbónico a las plantas, y que las plantas transforman ese gas carbónico, producen el oxígeno y te lo dan a ti. O sea que los seres que respiran, los seres celulares, viven unos con otros, todos relacionados. Es lo mismo. Pues el tema que les voy a hablar, sobre lo que les venía diciendo, de que estaba un poco relacionando a Dios o a Jesucristo, con que cuando dijo Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, porque este programa se llama Ilumina tu camino. Yo siempre pienso que esto es un caminar. Entonces, cuando digo yo que ilumina tu camino y que Jesucristo se presentó como el camino y que a los primeros cristianos se le llamaba el camino, yo para poder entender eso, qué es el camino, no me puedo quedar solamente con la Biblia. Tengo que ir al mundo oriental, al asiático, al pensamiento de ellos, porque ellos toda la cosmovisión lo miran como un camino. Y el referente es el budismo, pero es el punto de referencia, pero hay mucho más amplio. Y todas sus corrientes, todo lo que se desenlace de ahí,
me lleva a mí a pensar lo que es el camino. Ellos sí se quedan exactamente en lo que es el camino. Cuando dice Jesucristo, yo soy la vida, para poder entender yo, Ricardo, para poder entender lo que es la vida, tengo que ir al Medio Oriente. Porque cuando dicen que no hay persona que ama más la vida que el que ha estado en la guerra. Es el que ama más la vida. Entonces, en ese lugar, en el Medio Oriente, todo su conflicto, que en la tierra no tiene productos, que no hay casi comida, que no hay agua, que hay mucha escasez, que la vida hay que lucharla, hay que arañarla para poder existir. Pues la mejor manera de uno entender cuando Jesucristo dice, yo soy la vida, es ir allá a la tierra de Él donde Él nació. Por eso Él dice, yo vengo a traerles vida y vida en abundancia, porque la vida es escasa en ese lugar y ahí están pegados. Y cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, se está refiriendo, o sea, para yo entender más lo que es la verdad, tengo que ir al mundo griego, al mundo romano, que es lo que dicen que Dios es conocimiento, y hay todo un montaje sobre una expresión sobre lo que significa la divinidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Me tengo que abrir, mi mente tiene que abrirse a esas tres corrientes espirituales que hay. Y no hay que tenerle miedo. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Eso es lo mejor que hay cuando uno se abre, cuando la mente se le abre y ve que todo el mundo le pertenece, todo el universo maravilloso. Pertenecemos a todo el mundo, que el uno está en todo y el todo está en unos. Abiertos. Esa es la vida espiritual. Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Somos energía. Recibimos energía con la comida, con los nutrientes, y producimos energía y vamos, todo se va moviendo en la energía. Pues hoy ya les hablé del mundo oriental, les hablé del mundo medio y les hablé del mundo occidental, para que tú te nutras en tu vida espiritual, para que no te dé miedo, al contrario, salgas, te levantes. Y hoy les voy a hablar de lo que dice Jesucristo, yo soy amor, o Dios es amor, o quien vive en el amor vive en Dios. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y es el amor. En la misma expresión lo dice que dice la Biblia que no hay más amor que el que da la vida por sus amigos. Y otro texto dice, tanto amó Dios el mundo que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios. Pero voy a hablarles de otra clase de amor. Porque cuando yo hablo de Dios amor y veo ese Dios belicoso del Antiguo Testamento, que mata, que quita, que odia, que se resiente, que un día dice no me arrepiento porque yo soy Dios, y por allá otro texto dice y Dios se arrepintió. Entonces, en todas esas contradicciones, si uno se queda solamente en esa parte, pues se pierde en lo que es el amor. Por eso aquí, en nuestra vida en este momento, el amor o es una expresión simplemente erótica, o es una expresión simple filios, o es una expresión simplemente ágape. Que el ágape es cuando ya hay una fraternidad religiosa. Pero el grupito, los demás quedan excluidos. Hay un amor más allá del ágape. De ese ágape que es como el amor de la caridad. No, en esto no es caridad, el amor es relacionarse muy bien con los demás, tener buena salud y ser autosuficiente. Muy bien. Voy a pasar entonces a hablarles sobre el amor. ¿Dónde está el amor? Yo les dije que si el camino estaba en Oriente, en el budismo, que si la vida está en el Medio Oriente, hoy día la representación más o menos podríamos decir los musulmanes, pero ahí hay toda una corriente, toda una historia, los judíos, los cristianos, que fue ahí donde nacieron, con toda su fuente histórica. Entonces tendría que ir al Medio Oriente para conocer lo que es la verdad, lo que es en realidad la vida. Y en Occidente lo que es la verdad, cómo se entiende lo que significa la verdad. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ahora les voy a mostrar lo que es el amor. Y no es que es tan grande, es tan vasto la información que no se la puedo dar en una hora. Toda.
pero solamente es una pinzadita para poder ir abriendo la mente, ir abriendo y ser receptivos. Si en ese continente antiguo, o en esos continentes, Asia y Europa, y el Medio Oriente, en ese terruño, en esa parte de la tierra, se vivieron Dios, camino, verdad y vida, pues en una parte, que le llamamos América, es la mejor expresión del amor. Si tú quieres conocer lo que significa amor, es eso. Es llegar aquí a América, todo, y entrar en ese mundo de los habitantes antes de venir los españoles. Y para entenderlo, tenemos que hacer todo un recorrido. Y vemos qué es el amor en realidad, lo que significa el amor. Muy bien, voy a pasar ya la cámara para poder avanzar en el tema que les quiero decir hoy, de presentar desde el punto de vista espiritual. Mire, estoy hablándole del punto de vista espiritual, que cuando yo hablo del punto de vista espiritual me estoy saliendo de lo religioso, de doctrina y de denominación. Así es que si tú tienes una doctrina, tienes una denominación y tienes una religión, pues yo te invito a que sigas ahí, pero te abras desde el punto de vista espiritual. Porque en el espiritual las plantas son espirituales, los animales son espirituales y nosotros somos espirituales por naturaleza, porque espíritu es neuma y todos estos, por ser celulares, respiran, tienen neuma, luego tienen espíritu. Aristóteles dijo, hay un alma, una psiquis, hay una psiquis vegetal, una psiquis animal y una psiquis humana, y llamó que alma vegetal, alma animal y alma racional. Pero yo digo, y lo pienso y lo creo firmemente, que alma es simplemente el cerebro límbico, el cerebro el del medio, y racional es el cerebro de los lóbulos frontales, cuando el ser humano creó la civilización hace más o menos 6.000 años. Se le desarrollaron los lóbulos frontales y ahí el ser humano empezó a pensar de otra manera, a usar solamente la parte externa. Entonces Aristóteles dijo hombre racional, pero dijo que las plantas tenían alma y que los animales tenían alma, plantas y animales. Entonces solamente el cerebro límbico. ¿Y por qué no bajó al cerebro interno, al cerebro reptiliano? ¿No lo conocía? No sabemos. Pero ese cerebro reptiliano es el cerebro del espíritu. Él no lo sabía, no lo dijo. Entonces yo digo que cuando todo ser vivo empieza, las celulitas hacen sexo, las celulitas, o sea, hacen una relación sexual una célula con otra y se crea un gameto y empieza o una planta o empieza un animal o empieza un ser humano, en ese momento, esos seres todos viven por la respiración, viven por el oxígeno, todos, por el neuma, todos los seres humanos. Todos los seres vivos, plantas, animales, todos vivimos por el neuma. Luego, todos somos espirituales. La espiritualidad es neuma, es ruaj. Es el soplo divino que hay en todos los seres y todo el universo. Es aire. No hay oxígeno como nosotros aquí, pero es aire. También allá es en el espacio. Porque hay nitrógeno, están todos los elementos. Pero en este lugar de la Tierra, en esa combinación maravillosa, es donde hay vida. Es el planeta de la vida. Aquí es donde hay vida. Entonces, esa vida hay que amarla, hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que compartirla, hay que relacionarse, y eso es lo que significa el amor. Entonces, pero vamos a explicarlo a través de las primeras, o sea, de las personas que vivían aquí antes de llegar los españoles, porque los españoles llegaron y trajeron la verdad y la vida de Jesucristo, la verdad y la vida. Entonces por eso los apabullaban, los explotaban, porque eran enseñarles una verdad que ellos tenían, ¿ve? Y no les respetaron la vida, mucho menos iba a respetar el camino de cada uno de ellos. Antes de llegar los españoles, ¿cómo vivían estas personas? Muy bien, voy a pasar la cámara ya. Muy bien. Así es como yo más o menos me imagino el mapa de la Tierra, como está distribuida la parte espiritual. En Occidente, aquí en Occidente, está la verdad. En Europa
la filosofía, en el Oriente Medio está la vida, y en el Oriente, Extremo Oriente, está el camino, los asiáticos. Aquí está el budismo, aquí está el islam, y aquí están las corrientes europeas del gnosticismo. Y el cristianismo tiene de todo eso, bebió de todo eso. Si tú ya lo probé en los otros videos. Ahora voy a hablarles de este maravilloso mundo de acá, América. América para mí es el mundo del amor. Porque amor es relacionarse, amor es compartir, amor es darle importancia a la vida, pero a la vida vegetal, a la vida animal y a la vida humana, a todos los seres vivos de la tierra. Aquí es donde mejor se caracteriza eso, en esta parte de América. Muy bien, voy a pasar a la Biblia, como siempre lo hago al principio, para que podamos entender un poquito lo que significa el amor. En la Biblia, en 2 Reyes 26 dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Este amor es un poco más que narcisismo. Y precisamente esta imagen del David que vemos por todos lados, dice que es de David de Da Vinci, es un David, dicen que es bello, que hermoso, que es perfecto, que expresa la belleza. Entonces yo digo que en esto es el amor narcisista, amor a mí mismo. ¿No? Pero Jesucristo después dice más adelante, y lo vamos a ver, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces hay un amor a sí mismo, y dice que el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Entonces aquí hay una expresión o una visión de Dios, un Dios que se ama a sí mismo y un Dios que ama al rey, a su siervo, y que por eso va, en otra parte dice que por eso ama a su pueblo, o por eso le da bendiciones al otro rey, al que ya se iba a morir, pero que le devolvió la vida. Muy bien. Por otro lado vemos el amor en Pablo cuando dice en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Vemos un amor espiritual en nuestro corazón que fue engendrado. Esa es la parte importante que aquí queda. Un amor espíritu, un amor en el corazón, un amor de Dios. No solamente es afecto, porque en los corazones es el afecto, ni tampoco es un amor de pensar, sino que es un amor espiritual, dado por el Espíritu. Y después lo vamos a ver más adelantico. En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La relación, según esta visión que hay entre Dios y los seres humanos, la relación es por el amor. Y ya vimos que el amor fue dado por el Espíritu Santo. Ahí vemos el amor en sí. Pero aquí ya vemos un amor que, ¿cómo se expresa el amor? Entonces dice en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es lo que se llama más o menos ágape, que el ágape es la caridad. Ágape es caridad, es compartir, eso es lo que significa ágape. Porque está el Dios, el amor eros, que es las relaciones afectivas de pareja o de personas, el amor filial, que es el de padre, hijos, entre hermanos, y el amor ágape, que es el amor de caridad. Pero vamos a ver que el amor de los indígenas no es solo de caridad, sino que es de un compartir, es de un relacionarse. Muy bien. Y aquí es donde está el texto de Jesús cuando dice amar al Dios y al prójimo como a sí mismo. Mateo 22:37 dice Jesús, cuando le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento de la ley, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí entra todo lo que es el límbico, el reptiliano y el racional, todo lo que tú eres. Y este es el primer y gran mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí es una de las formas espirituales. Si tú quieres ser espiritual, tú tienes que tener buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Y aquí está la parte del amor. Pero lo que más me impresiona del amor es que la naturaleza también se relaciona con Dios. Y por eso el Salmo 148 dice, alábanle, sol y luna. Aquí ya cambia la expresión del amor. Porque dice, alábenle. Ya la alabanza a Dios ya es otra clase de amor, ya es más allá del ágape. Porque el ágape es caridad. Esto no es caridad con Dios. Esto es que los seres de la naturaleza ya por sí mismos salen de sí y alaban, como Dios dice que Dios salió de sí mismo y creó el universo. ¿Ve? No por caridad, no por dar una limosna, sino porque es de su propia naturaleza hacer esto. Y este es como el cuarto amor, que es el verdadero amor. Alabad sol y luna, imagínense, el sol y la luna alaban a Dios. Lucientes estrellas, cielos de los cielos, imagínense, como que hay muchos cielos, pues Pablo dice que el tercer cielo, muchos niveles del cielo, y aquí Pablo, y aquí el Salmo, habla de cielo de los cielos, aguas, mire que las aguas alaban a Dios, los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad, los montes, los collados, el árbol de fruto, los cedros, las bestias del campo, animal, reptiles y volátiles. O sea que toda la naturaleza alaba a Dios. Y esto es el amor más grande. O sea que cuando decimos amor eros, amor filios y amor ágape, hasta ahí se queda. Yo veo que casi todos los ministros se quedan hasta ahí. Pero hay un amor más allá de ese ágape. Más allá de la caridad, de dar limosna, de decir que si alguien está enfermo, que lo visite, que si alguien tiene necesidad, como decíamos ahorita el texto, que lo comparta. Si alguien tiene riqueza y no comparte con el otro, pues no tiene amor. Pero en esto es un amor permanente, un amor constante. Relacionarse. Muy bien. Voy a hablar de este tema porque aquí hay un fenómeno bien raro. Porque los europeos, los asiáticos, todos se conocían allá. Y sabían que había gente aunque no se visitaban. Pero sabían que para allá había gente. Pero no sabían del continente. Por eso cuando descubrieron América, no se dieron cuenta que era América. Pensaban que habían llegado a otro lugar. Pero ya quienes van al Génesis 11:7, quienes vamos allí, hay una expresión que dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, con la Torre de Babel. Así no podrán entenderse unos a otros, así los dispersó por todo el mundo. Luego, todos los seres humanos de la naturaleza, todas las plantas, todos los seres fueron creados por Dios y fueron después dispersados por Él. Es como la expresión de decir que en todas partes hay humanos. En todas las partes hay vida, en todas las partes de la tierra. El hecho de que yo no sepa no quiere decir que no haya vida. Ahora, pensemos si hay vida extraterrestre, fuera de la tierra. Pues puede ser que haya. Pero hasta el momento sabemos que este es el planeta de la vida. Pero ¿qué pasó con este planeta de la vida y con los seres humanos? Pues ¿qué sucede? Que cuando hubo el descubrimiento de América, cuando los europeos llegaron aquí a conquistar esta tierra, confundidos un poco porque pensaron que habían llegado a la India. Sin embargo, mire que tenían el espíritu de conquista, porque Cristóbal Colón sabía que había llegado a la India, entendía, él no sabía que había llegado a tierras nuevas, sino que había llegado a la India y sin embargo tomó posesión de esas tierras. O sea que iban a rapiña, ya llevaban la intención de atacar a la India. Prácticamente esa era la intención de ellos. Eso no lo dice nadie. En ningún libro se dice. Pero ¿por qué Cristóbal Colón llegó y de una vez puso la bandera, la cruz? Y luego volvió y ya el Papa dijo, no, pues si tú vas a conquistar la India, entonces
ayúdanos a que esos indígenas, esos de la hindúes, o sea, del budismo, pues se vuelvan cristianos. Era como tratar de apabullar también como los árabes que habían venido a España y había habido la Guerra Santa de Europa, que los cristianos fueron a atacar a los musulmanes y los musulmanes a los cristianos y que antes eran amigos pero después se volvieron enemigos por religión. Entonces lo que el papado y el reinado de España, los europeos, querían era ir a atacar a la India. Como ya no pudieron con los musulmanes, con el Medio Oriente, entonces vayámonos al Oriente. Pero para atracarlos, para hacerles rapiña, para robarlos, para estafarlos, para colonizarlos, para esclavizarlos. Esa fue la intención de ellos, porque desde el principio llevaban eso. Ir a convertir a esas personas de allá, de esa fe que tenían, y quitárselos, sabiendo que Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, para quitar el camino. Porque ya habían peleado con el yo soy la vida. Entonces con los del Medio Oriente ya habían peleado ahí. Ahora había que ir a pelear contra esos. Y ya habían peleado contra los romanos, porque vea que el cristianismo ya se había tomado el imperio romano. Porque Roma, el emperador decidió irse de Roma a Constantinopla. Constantino, por eso se llama Constantinopla, la ciudad de Constantino, porque quería hacer una Roma allá. Él le parecía que era mejor estar allá en el Medio Oriente, porque eso le daba posibilidades de manejar el occidente y el oriente, ir a conquistar también a la India y a toda el Asia. O sea que la religión de conquista, ese era el interés. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, o sea que hay que respetar al budismo. Yo soy la verdad, hay que respetar a la posición occidental grecorromana. Y yo soy la vida, hay que respetar al musulmán. O sea, hay que respetarlo, porque ellos tienen la posición de esa vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En ellos está Cristo también. Hombre, en ellos está la semilla del verbo, como se dice por ahí. Pues sucede que llegaron a esta tierra y tomaron posesión con el deseo de convertirlos. Más tarde, ponga la atención, ellos sí sabían que si que habían llegado a la India, ellos podían convertirlos, conquistarlos, esclavizarlos. Pero cuando se dieron cuenta que habían llegado, era otra tierra diferente a la India, ahí sí se les prendió las antenitas como el Chapulín Colorado. Y dijeron, pues allá no puede haber humanos. ¿Por qué la Biblia no dice que allá hay humanos? Mire lo que es las aberraciones, que actualmente las hay. En algunos grupos religiosos hay eso. Pensar que hay humanos que son diferentes, que son de segunda categoría. Entonces, el pensamiento europeo de esa época era que en los libros sagrados, ¿y qué eran los libros sagrados? Pues la Biblia y como eran católicos, pues tenían el magisterio de la iglesia. No se mencionaba ese continente ni a sus pobladores, que aparentemente eran humanos, les parecían humanos, pero solo parecían humanos. Y aquí fue donde vino la catástrofe. Esto fue por el lado de los europeos. Y por el lado de los indígenas, en todas las tribus, en todo el pensamiento americano, era que iba a llegar alguien de afuera. Había una esperanza, como que iban a venir unos seres, como ahorita hoy día decimos los ovnis, que vienen de por allá, de los extraterrestres. Hay una esperanza de que algún día hacen contacto, y ya estamos por allá diciendo que ya hay contacto, que ya algunos vienen y que se contactan y que aquí están. Eso hay mucha teoría sobre eso, y fotos y videos y eso. Pues sucede que entre los indígenas había esa nostalgia, ese instinto, esa intuición de que algo iba a llegar. Pues hoy día, en la actualidad, representan a esta figura en las Islas Amazonas. Los Kayapú, que es una de las tribus, en el Amazonas celebran anualmente una fiesta ritual por la llegada de los dioses. Y en ello un sacerdote hace el papel del Bep Croroti, del Bep Croroti, o sea, de el que va a llegar. Y casi la mayoría de la gente dice que es como un astronauta cuando llegaron de la luna. Cuando fueron a la luna parecían a un astronauta y muchos lo relacionan. Ya es un poquito mitológico, pero puede ser verdad.
El mito, detrás del mito viene la verdad. Entonces, los europeos, miren la visión, miren la visión espiritual que hay. Los europeos tenían la arrogancia de conquistar. Alejandro Magno conquistó, los romanos conquistaron, los egipcios conquistaron, todos conquistan. Los anglos conquistaron, los bárbaros conquistaron, todo el mundo conquistar al otro. Rapiña, porque es la rapiña, es ir a robar al otro, a quitarle lo que el otro tiene. Para eso es la conquista. Y los indígenas era lo contrario. Ellos no tenían esperanza absoluta de ir a conquistar. Aunque no desconozco las historias que dicen que en los imperios grandes que había, pues también conquistaban a los otros, y también había esclavitud, y también había canibalismo y esto. Eso puede ser cierto o puede no serlo, porque la historia la cuenta cada uno a su manera, y en la historia de los libros, sobre todo en la academia, hay muchísimos engaños y muchísimas mentiras. Y esto hay que mirarlo un poco más, pero como yo lo estoy viendo desde el punto de vista espiritual, pues me doy la libertad para salirme y decir que lo estoy viendo desde otro aspecto. Entonces, desde el punto de vista espiritual, los indígenas estaban esperando la llegada. ¿A qué los atribuye? No se sabe hoy día. No se sabe por qué tenían esa nostalgia de que alguien iba a venir, y eran de blanco. Siempre tenían como el blanco que venían. Por eso cuando llegaron los españoles, ellos los recibieron como dioses. Como a Pablo y en Listra, a Pablo y a Bernabé, que los recibieron como el dios Júpiter y el dios Mercurio. Así más o menos. No tenían espíritu de conquista, sino de ser conquistados. Y en la actualidad, el indígena todavía tiene esa actitud. Por eso son apabullados, por eso son destruidos, y por eso nosotros nos creemos superiores a ellos. Yo vengo de región indígena. Yo nací en el Catatumbo, y esos eran despreciados, los pobres. Y en todas partes, en Colombia son despreciados, y en todas partes el indígena se ve como de segunda categoría. ¿Quién les metió eso a nosotros, a los seres humanos? Ahora, los blancos nos ven a nosotros de segunda categoría, entonces los blancos ven a esos pobres como de cuarta o tercera categoría. Bueno, pero ahí vamos. Eran las dos visiones, cosmovisión, uno que era que iban a llegar y el otro que vamos a ir. Bueno, muy bien, esa es una visión bien importante para la espiritualidad, porque si vemos, el indígena no tiene el deseo de ir a conquistar en su naturaleza divina, sino que van a venir. En cambio, los europeos es que vamos a ir. Es una visión totalmente distinta, y por eso salen para arriba, al espacio. Salen, se van a conquistar a Marte, a Mercurio, a todas las partes por allá. Y dejan sin entender lo que es el espíritu adentro, del recibir. Del recibir. Muy bien. Los indígenas, en cuestión de espiritualidad, pues tenían una gama de visiones. Por ejemplo, en estas representaciones se ven hombres en forma de pájaros. Pero eso también, claro, se ve en Oriente. Dios volador de Palenque, allá en México está también esa imagen. El dios Tula. Hay seres voladores, vestidos con atuendos de diversas representaciones. Hay un hombre que vigila. También representan mucho esa visión espiritual. Son actitudes espirituales. Las actitudes. Estamos viendo por qué el indígena es de amor. De amor, porque hay una compenetración. Hay una compenetración. No existe en el mundo mayor compenetración con la naturaleza, hombres, animales y seres humanos y plantas. Hombres, o sea, los seres humanos, las plantas y los animales, mayor compenetración en la naturaleza que entre los indígenas. No hay mayor. Y es una gran variedad. Por ejemplo, aquí conocemos los indígenas del Amazonas, desconocido para nosotros, conocido para algunos antropólogos, algunos turistas que lo toman, pero eso es un mundo misterioso de los atuendos, de la forma de vivir las casas, cómo es que no tienen carro, cómo es que no tienen luz, cómo es que no tienen computadores, cómo es que no tienen cirugía y cómo viven. Ellos también viven 70 años, sin nada de nosotros. Entonces nosotros decimos,
es que nosotros vivimos muy desarrollados, en el desarrollo. Nosotros tenemos muy bienestar. ¿Y cuánto vives? Bueno, yo aspiro a vivir 70 años, el más robusto hasta 80. ¿Y cuánto viven estos indígenas? Lo mismo, 80 años. ¿Y cómo hacen ellos? Vivir en la naturaleza, que no tienen médicos de los que nosotros tenemos, no pagan las aseguranzas que nosotros pagamos, no pagan luz, no pagan agua, no pagan todos los servicios y todo lo que hay que pagar, el carro, todo. Los impuestos, eso ellos no pagan, ellos viven allá felices y tranquilos y viven 80 años, igual que tú. ¿Y cómo se curan? Son seres espirituales. O sea que la espiritualidad no es esto que nosotros nos imaginamos. Porque ¿qué es espiritualidad? Es vivir en buenas relaciones, tener buena salud y ser autosuficientes. Y estas personas viven autosuficientes allá. Porque es la naturaleza, es la compenetración. Y un mundo misterioso, un mundo fabuloso, un mundo en caos, pero caos natural. Por ejemplo, cuando hay tempestades, cuando hay ciclones, destruye la lluvia, destruye. Pero eso es como cuando le llega, cuando tú echas agua en el jardín, cuando riegas el jardín y hay unas hormiguitas allá y les cae esa cantidad de agua. Esas hormigas vuelan para allí, vuelan para allá, todo, pero hay una armonía y las hormiguitas pueden volver otra vez a subsistir, tan solo cuando tú les echas insecticidas. Pero de resto, hay vida. Así es la vida, que polula por todos lados, el micro vida, la macro, la magno, todo está hecho en vida. Bueno, ya nosotros, este mundo, pues lo desconocemos porque no hemos llegado allá, porque no nos compenetramos, porque nos asusta la selva, porque nos pican los habichuchos, los animales, los alacranes, las culebras, las serpientes, nos comen los tigres, todo eso es para nosotros sería espantoso. Pero ellos son seres humanos que viven allí. Muy bien. Hay una teoría que dicen que cuando les llega epidemia a esta gente es porque los seres blancos se la llevan y ellos no tienen defensas para eso. Bueno, eso es otro cuento. Pero me gusta tocarlo para que algunos críticos por ahí. Muy bien. Nosotros tenemos más concepto de tres grandes culturas, los aztecas, los mayas y los incas. Para el europeo, esta gente no eran gente, eran animales. O sea, no eran seres humanos. Y entonces, ¿por qué existían todas estas construcciones maravillosas, por ejemplo, los aztecas? ¿Qué significa azteca? Lugar entre las garzas, en donde hay mucha agua. Por eso el lago, los lagos, ellos buscaban el agua. Era el agua vida, porque la vida viene del agua. La vida se sostiene con las plantas. Y nosotros sostenemos las plantas porque le damos gas carbónico. Pero había un mundo, había una construcción, una representación divina. Toda está la espiritualidad de ellos, de los aztecas. La espiritualidad de los mayas. Mire, todo esto no lo hace una persona o un ser que no tenga ese pensamiento de ser humano. En hebreo también existe la palabra maya, que significa agua, diosa de la primavera, y el nombre del mes de mayo es en su honor. Y en griego también existe la palabra maya. Pudo ser que también tiene la misma relación, el mismo sonido. Puede ser que signifique lo mismo. Y el mundo misterioso de los aztecas, de los incas, allá en Machu Picchu, que fue descubierto por unos antropólogos hace unos años, y ahora pues allá es un lugar turístico, donde la gente va y va a divertirse, cuando allá simplemente lo hacían era por el amor con la naturaleza. ¿Qué significa la palabra inca? Significa amor. Y cuando uno busca en el diccionario qué significa la palabra inca, dicen los que viven en el Perú, las tribus que viven en el Perú, no sabe uno. Pero el pueblo indígena es pueblo del amor y la compasión. Y el significado de la palabra inca es amor. Muy bien, tengo que ir avanzando un poco. ¿Cuál es la concepción espiritual de los indígenas en forma general? En todo, desde la punta de arriba de América de los indígenas que viven en Alaska, desde arriba, hasta la Patagonia, hasta abajo. ¿Cuál es la concepción
que ellos tienen. Ellos tienen la concepción de un Dios supremo, y mire cómo se parece al nuestro, un Dios supremo. Son politeístas, pero hay un Dios supremo y debajo hay diosesitos, o sea, muy parecido a los griegos y los romanos. Politeístas organizados jerárquicamente. Hablan del gran padre y la gran madre. Esto es el dualismo, esto es impresionante. La vida solamente se produce por dos, gran padre, gran madre. Todo es divino entre los indígenas, todo es divino. Por eso el Salmo 148, el que leímos ahorita. El tiempo, el espacio, el viento, las montañas, los ríos, todo es divino. Hay un culto a las fuerzas de la naturaleza y la gente equivocadamente dice, es que ellos adoran el sol. No, el sol adora a Dios. Y ellos por respeto al sol que adora a Dios, entonces es que ellos respetan el sol. Ellos no adoran la luna, pero la luna, dice el Salmo 148, adora a Dios. Y yo por respeto a un adorador de Dios, entonces respeto a la luna. Pero lo mismo las estrellas, los reptiles, los marinos, todo. Salmo 148, que lo acabamos de leer hace un ratico. Ese salmo es el que nos dice que así como la naturaleza, este salmo, mire, el Salmo 148, que lo acabamos de leer. Así como la naturaleza alaba a Dios, yo tengo que respetar esa naturaleza. Ese es el pensamiento de los indígenas. Esa es la visión espiritual. Por eso es culto a las fuerzas de la naturaleza. Un Dios, el creador del universo, y Padre de los dioses de cada facultad, situación o ambiente. Es toda una gama, toda una armonía. Y a veces pues también hay cierta confusión, un caos, porque es que después del caos pues viene la armonía y después de la armonía viene el caos, porque eso va pasando así sucesivamente. Esa es la cosmovisión normal. Muy bien. Entre los incas está una palabra que se llama Pachacútec. El Pachacútec son periodos en el cual un inca toma una posición y se produce un cambio. Cambio en la naturaleza, cambio en la vida, cambio en la sociedad. Y entonces los periodos del Pachacútec es un inca que pone orden o periodo transformador de la tierra. Con la llegada de los españoles fue un Pachacútec, o sea, se transformó. Mire que ellos, aunque ellos se defendieron, ellos esperaban que era el momento del cambio, de la transformación. Después de 500 años, en el 2012, entre los incas, dice que hay una nueva era. Entre las personas que quedan allí, dice que empezaba una nueva era, 2012. En los mayas también se dice que empezaba una nueva era. Después del caos, confusión, viene la armonía y la paz, ¿ve? Lo que les decía hace un momentico. Cuando se deshiele la montaña inca, hay una frase que dice así, cuando se deshiele la montaña inca, que debemos salir de la ciudad y darnos a conocer porque la tierra necesita de nuestra sabiduría. Y en este momento vemos que el pueblo quero, de los queros, son los que más han salido. Esto es un mundo maravilloso, que terriblemente los conquistadores siguen llegando allá, explotándolos, y ellos tienen otra concepción del negocio. Ellos creen en la palabra. Ellos creen que no hay que firmar tratados así con la mano, o sea, en blanco y negro, como nosotros lo pensamos. Entonces llegan allá y los explotan. Ellos no saben comercializar de la manera como se comercializa acá, que es imponiéndole al otro la fuerza del producir y del consumir. Entonces yo produzco y tú me comercializas. Ellos no lo tienen y ahorita están allá en un caos porque ellos pensaron, los queros, que son los últimos que quedaron allá, los guardianes de la naturaleza, porque ellos subieron, no les había dicho, que ellos cuando llegaron los conquistadores allá, Francisco Pizarro cuando llegó y mató al cacique y mató a todos los dirigentes y se tomó al Perú, lo que llamamos hoy día Perú, ellos subieron a la nube, allá subieron a las montañas a 5,000 metros de altura, y allá se quedaron, se resguardaron y se olvidaron, o sea, ya se protegieron. Dicen que los blancos no llegaron allá que porque había una niebla que los cubría y que los protegía, muy parecido como a Moisés. Y por eso, después de 500 años, ellos salen, porque ellos sintieron que era el momento del Pachacútec. Entonces, así como estábamos hablando ahorita aquí, ¿ve? Entonces, ellos llegaron a esa época, pero entonces cuando hicieron contacto con el blanco, los ambiciosos han llegado allá.
le sacan el conocimiento, le sacan la cultura y vienen y la distribuyen y la venden al occidente, porque en occidente como es consumir y producir, entonces aquí les gusta consumir y les gusta comprar esa clase de conocimiento. Pero lo que yo les quiero hablar desde el punto de vista espiritual, pues esto es una cosmovisión que hay. Pueblos de los que son los guardianes de la naturaleza, las montañas son sagradas para ellos, porque los protegieron de los españoles. Buscan dentro de sí mismo el conocimiento, eso es algo importantísimo. La espiritualidad dentro de uno mismo, la sabiduría y sumisión en este mundo. No hay que ir a buscar afuera, no hay que ir a estudiar afuera, ¿ve? En las universidades, el negocio de la educación, sino que está dentro de nosotros. Y la salud también es dentro de sí mismo, por eso ellos viven también tantos años. La tierra vive, la tierra es un ser vivo, la tierra vive. Yo digo, esta planta vive, este ser humano está vivo, pues la tierra también vive para ellos. Y por eso ellos piden permiso para todas sus acciones, para cazar, para tomar agua, para bañarse, para todo. Piden permiso porque es un ser vivo como ellos. La gente besa la tierra y cuando uno escucha en los videos o escucha las conferencias que ellos dan, dice que besan la tierra para recoger partículas en la tierra con los labios y eso reciben información. Se comunican, se integran y eso es como un sentido de pertenencia al lugar y el sitio da como tu propio lugar, por eso ellos aman la tierra. En el Medio Oriente, donde la vida es muy importante, ellos pelean por la tierra porque quieren sobrevivir para usufructuar la tierra. Y en cambio, los indígenas es lo contrario. Ellos porque aman la tierra. No porque buscan el negocio con la tierra, sino porque aman la tierra. Porque la tierra es de ellos. Y ellos son la tierra. Son el mismo polvo. Muy bien. El pensamiento, mire el pensamiento espiritual. Diferente al de nosotros. Nosotros llegamos y tenemos dinero y vamos y compramos. Todo a la mano. Aquí en la tienda. Seguidito. Aquí. Vamos y compramos nuestras comidas. En cambio, ellos tienen otra concepción. Si quieres comer, tienes que cazar. Cazas. Si quieres papas, debes sembrar y esperar que produzcan. Mire la diferencia que hay. Si quieres agua caliente, la debes calentar. En cambio, aquí todo nos llega así. ¿Ve? Es una diferencia. Nosotros es consumir, producir y consumir. Es el mercantilismo. Ellos no. Ellos es la vida natural de la naturaleza. Es así como viven. Es en el mundo de la energía. Aquí hay algo difícil de explicar, pero lo voy a decir. El mundo es energía. El mundo de la energía es el futuro. El mundo de la materia es el pasado. Y el mundo de la vibración es el presente, que es movimiento y sonido. Y es fácil de entender. Es fácil. Voy a acabar de leer y ahorita lo explico. El cuerpo es tu pasado. Lo que tú comiste, lo que existe es un pasado. Por eso, el pasado es la materia. El mundo de la materia es el pasado. Porque todo lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú experimentas, eso es pasado. Tu cuerpo, miren, nomás el cuerpo. El cuerpo fue lo que tú comiste. Si estás obeso, fue porque comiste un cerdito o un pavo. ¿Ve? Lo que tú comiste, o sea que es pasado. El cuerpo que yo veo no es el presente. El cuerpo que yo veo es el pasado. En cambio, el movimiento y el sonido, ese sí modifica. Entonces, lo que modifica es el presente. Por ejemplo, cuando yo estoy en conflicto con una persona y le digo, perdóname, eso es un sonido que sale de mis labios. Y si se modifica esa relación con esa persona, entonces es presente. Y cuando ya se modificó, ya es pasado. O sea que el presente es movimiento y es sonido. Entonces voy a volver a repetir esta partecita. El mundo de la energía es futuro. O sea, el mundo de la energía. Esta parte es importante aquí. El mundo de la energía es el futuro. O sea que tú eres energía, tú eres futuro, porque no la has consumido. ¿Ve? Cuando llega la luz, la energía, la luz al bombillo ya está consumiendo energía, por eso tú tienes que pagar energía. Pero la energía en sí es futuro porque tú no lo has consumido. Pero el mundo de la materia es pasado. El mundo de la materia es pasado. Porque
todo lo que vemos y tocamos es pasado. Y el mundo de la vibración es el presente. ¿Qué es sonido? ¿Qué es sonido? Mire. Esta es una visión diferente del mundo. ¿Tu cuerpo es presente? No, tu cuerpo es pasado. ¿Qué es lo presente? Es lo que transforma. Cuando tú eres gordo y te pones a hacer ejercicio, entonces ese futuro, que es la energía que tú vas a invertir, entonces tú produces ejercicio y vas a botar energía, la vas a sacar de ti. Eso es energía, es su futuro, porque todavía no la has sacado. Y te vuelves delgadito por el ejercicio, el movimiento que haces. Ese es el presente. El presente es movimiento y sonido. Si tú tienes algo y con eso haces un movimiento y haces un sonido, ese es el presente. Y la materia, lo que queda, ese es el pasado. El mundo de la materia es el pasado. Y lo que está por venir es la energía, porque todavía la tienes ahí. Mire cómo se mira la espiritualidad. Es la riqueza más grande. Lo más grande en espiritualidad que yo conozco es la visión, la cosmovisión indígena. Por encima del budismo. Y yo creo que un poquito se acerca. Y cuando uno le da la vuelta al mapa mundi, uno ve que se conecta América con ese mundo del Oriente. Y dicen que los americanos, los indígenas, pues vinieron de Oriente. O sea, que pasaron por el estrecho allá de la parte norte de Alaska y pasaron para acá o vinieron en lancha, pero en todo caso los rasgos característicos son muy rasgos orientales, los de los indígenas. Posiblemente por eso tienen esa misma visión. Pero para el budista, o sea, para el asiático, el oriental, la espiritualidad es como un camino. Para el indígena, la espiritualidad es amor. Es un amor que transforma. ¿Ve? Es un amor en movimiento, un amor transformador, un amor en relación constante. Muy bien. Por ejemplo, mire este caso. Si tomas agua, la primera vez te hace daño, ¿verdad? Cuando tú vas a algún lugar, tomas agua, te hace daño, o comes alguna comida, te hace daño y eso. Se supone que no lo repites porque dice ya me hizo daño, pero deberías repetirlo para crear defensas. Esta es una posición de los queros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estás tan interrelacionado con la naturaleza que cuando no te relacionas te afecta, pero después que te acostumbras ya te relacionas muy bien. Esta es una forma bien hermosa. Ahora, el concepto de Dios de los indígenas es un concepto muy parecido como el que una época tuvo el pueblo de Israel, que no sabemos de dónde lo sacó porque ellos iban copiando de otros pueblos. Pero dice, ¿acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas? O sea, esa es la mamá, Dios como madre. Llévalo en tu regazo como lleva la nodriza al niño de pecho hasta la tierra que te prometí con juramento a sus padres. ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas? Llévalo en tu regazo como lleva la nodriza al niño de pecho hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres. Hay como una queja, como un reclamo, como una pregunta, pero es una visión de Dios como nodriza, como madre, gestación. Y en Isaías 49:14, pero dice Sión, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado. Y responde Dios, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque alguna se olvidase, yo jamás me olvidaré de ti. Eso cuando dice Dios y cuando dice la Biblia, y tanto amó Dios al hombre, al mundo, que entregó a su propio hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es una visión paternalista. De un Dios paterno que no le importa, como Abraham quiso ir a hacer el sacrificio allá de su niño, de su hijo. Un Dios, un padre, el paternalismo. El maternalismo también hace lo mismo, pero el maternaje de Dios no hace eso. Por eso debemos volver al maternaje. Que se puede olvidar una madre del hijo de sus entrañas jamás, pero aunque alguna se olvida, yo jamás me olvidaré de ti. Es una madre de Dios como maternaje, productor de vida. O sea que el amor, ya lo voy a decir, eso lo iba a concluir, pero lo voy a decir ya,
El amor produce verdad, produce camino y produce vida. A partir de aquí es que nos podemos relacionar con los europeos, con los del Medio Oriente y con los del Oriente, a partir de nosotros. Pero como no tenemos espíritu conquistador, nosotros nos da miedo ir allá, porque estamos esperando que ellos vengan, porque no tenemos esa capacidad por el concepto, la cosmovisión que tenemos. Y en Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios, un hijo nacido de Dios, va a ser sin padre humano, porque para eso se necesita es una madre. ¿Sí? Se necesita la madre. En cambio, Adán y Eva fue engendrado por padre. No se necesitó madre. Adán y Eva, ¿ve? Un Dios paternalista. Un Dios por eso el paternalismo es autoritario, es terrible. La civilización hace 6.000 años, por eso fue el cambio que hubo. Ese fue el Pachacútec para la civilización nuestra. Transformó, cambió, pero para mal. Entonces, Adán lo creó, Adán fue sin madre. Y un ser sin madre, porque la vida se produce por la madre y el amor se produce por la madre. Los genes, en genética, en el ADN, se sabe que la vida es producida por la madre, no por el padre. Los cromosomas de la vida las produce la madre. Adán fue sin madre, o sea, no tuvo madre. En cambio, Jesús tuvo madre, pero no tuvo padre. ¿Eh? O sea que es ya el maternaje, cambia la visión, la cosmovisión. Y esta es la visión que tiene la concepción indígena. Nosotros, maternaje, o sea, hombres y mujeres con una visión maternal. Ahora, ¿cuáles son las visiones del mundo que hay en general? Algunos dicen, el ser humano es superior a la naturaleza, eso se llama idealismo. Otros dicen, no, el ser humano es inferior a la naturaleza, eso se llama naturalismo. Los naturalistas que viven y vienen a apabullar los developments, los desarrolladores. Esos son naturalistas. Pero otra concepción es el ser humano es igual a la naturaleza. Eso se llama realismo. Entonces, desde el punto de la visión del mundo, los indígenas son realistas. Otros componentes de una cosmovisión es que en el mundo indígena, en el amor, entra la materia, la vida, la conciencia y la persona. Esos son los 4 pilares del universo de los indígenas. Está la materia, está la vida, está la conciencia y está la persona. Y después, pues más tarde lo explicamos porque ahorita no tengo tiempo, solamente estoy anunciándolos. Entre los indígenas andinos, no de la Amazonas ni de las otras partes, sino entre los indígenas andinos, que es donde hay más literatura, los 7 códigos andinos, se habla, hay 7. El Kawasai, que es la existencia. El Anya o el Anya, es los mitos y los puntos de vista. Todos los seres humanos tienen mitos y puntos de vista. Las cosas son desde el punto de vista como se les mira. El Munay es el poder absoluto del amor. ¿Ve? Lo más grande que hay entre los indígenas, entre esta cosmovisión de los 7 códigos indígenas de los Andes, es el amor. El Yankay es el crear sincronicidades. O sea, a partir de lo que tú eres, creas tu propio propósito. ¿Cuál es tu visión en esta vida? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué viniste? Sincronízate. Diacronía y sincronía. Un tiempo y un espacio. El Chacay es simbolizar todo lo aprendido. O sea, tú lo aprendes y lo simbolizas. Por eso la gente se confunde y dice que ellos son idólatras. No, lo que pasa es que lo están simbolizando. El Aini es la reciprocidad, la actitud y el equilibrio. Zona de equilibrio y sanidad interior, que yo siempre llamo. Y el Kawasai y el Pacha es el espacio y el tiempo. Tú eres espacio, tú eres tiempo. Cómo te mueves, cómo te reproduces, cómo te desarrollas. ¿Ve? Esos son los 7 códigos andinos, que eso tiene una gran explicación y toda una explicación grande. Yo solamente los enumero aquí, solamente para que tú sepas que los indígenas no son tan brutos como
nos los enseñaron. 9 niveles de conciencia hay entre los indígenas. Es todo un grupo espiritual, es toda una cosmovisión espiritual. En esos niveles de conciencia, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, está el runa, que es el ciudadano útil, que presta servicio. Está el usurí, que es la persona inútil. Y se le mira, es esta persona que duerme, que no sirve para nada, que es parásita, que está aprovechándose del otro. Ese es otro nivel de conciencia. Por eso despierta tú que duermes. Sepas qué estás haciendo, porque tú no eres idiota, no eres estúpido, no eres tarado. Si tú no tienes esas enfermedades, pues debes ser útil. El ayú Paco es un aprendiz. Es cuando uno ya está aprendiendo. Está tomando conciencia, como ustedes aquí y yo, que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo un poco, que estamos despertando. Es que lo más importante es la vida espiritual. ¿Y cómo sé yo que soy espiritual? Cuando me relaciono muy bien, cuando tengo buena salud y cuando soy autosuficiente. Ya empiezo. Luego el Yata Paco es la responsabilidad, es cuando ya tú tomas responsabilidad. Ahí hay otro nivel de conciencia. El suyo Paco es la espiritualidad monoteísta. Tú llegas ya al supremo divinidad. El Tense Paco es vivir sin limitaciones ni fronteras. Tú te abres un poco más. El Inca Malco ya es el curandero, ya eres capaz de curar, de sanar, ya tienes un poder más alto. El Zapa Inca es el iluminado, el elegido por los dioses, el único. Y el Taintangis Ramti es la presencia divina de la luz, ya llegas a lo más alto, es la iluminación plena. ¿Ve? Todos los buscadores en esta vida pasamos por ahí. Uno empieza a ser útil en la vida, luego aprende, luego se responsabiliza, luego ya toma conciencia que hay una divinidad, luego rompe fronteras, en vez de hacer muros, lo que hace es hacer puentes, quita muros y pone puentes. Ya cuando tú empiezas a curarte y a curar, te curas y curas, cuando ya tú eres iluminado y cuando ya tú eres luz, porque somos luz, dice Jesucristo, tú eres la luz del mundo. ¿Ve? Qué bonita esta visión. Y luego está la dualidad, está lo de arriba, está lo de abajo, lo masculino, lo femenino, el sol, la derecha, la izquierda. Toda esta dualidad existe. Existe también los principios de la trigología en el quechua. El amazúa es no seas ladrón, el amayuya es no seas mentiroso y el amaqueya es no seas flojo. ¿Ve? Ellos tienen esa visión, esa cosmovisión. Y hay una trilogía inca que es el cóndor, que es el mensajero de los dioses y quien une al Anán Pacha con el mundo de los vivos. Y esto no es idolatría, estos son visiones cosmológicas. Está el puma, símbolo de la fuerza, sabiduría e inteligencia. En el Cusco tenía forma de puma. De Cusco, en la ciudad tenía forma de puma cuando llegaron los españoles. El puma representa el Caipacha, que es el mundo de los vivos. Y la serpiente representa el infinito, que simboliza el mundo de abajo o mundo de los muertos. El Ucupacha. ¿Cómo se va relacionando los tres? Y aquí vemos que el cerebro interno, el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, y aquí vemos una figurita que le dicen las pachas, que es que tiene las tres. Vea, en uno solo están las tres figuras. En uno solo están las tres figuras. ¿Y qué es lo que significa eso en ellos? Pues que ellos, hay un camino interior que hay que seguir. Mire, otra manera, voy a adelantarme porque ya me alargó mucho este video, la visión tripartita de la Tierra. Hay Anán Pacha, que es el mundo de arriba, el Kai Pacha, que es el mundo terrenal, y el Uku Pacha, que es el mundo de abajo. ¿Ve? O sea que la Tierra, ellos tienen esa visión de la Tierra. Bonito cuando uno entra en este mundo. ¿Cuáles son los principios básicos de ellos? Sigues tus propias huellas, honra a tus hermanos, honra a la Madre Tierra, honra al Gran Espíritu, mira con los ojos de tu alma, comprométete con lo esencial, aprende de los ríos, los árboles, las rocas, hónrate a ti mismo y honra a toda la creación. Principios de ellos. Ellos utilizan mucho las hierbas para entrar en contacto con los espíritus y hay mucha cantidad de cosas, entre ellos la famosa la ayahuasca, y hay híbridos, o sea, combinan.
Han sido integrados en la medicina vegetal en diversas prácticas espirituales y terapéuticas. Y para terminar, ¿cuál es la cosmovisión o la vida espiritual de los indígenas? Un creador, un gran espíritu que era responsable de la existencia de la tierra. Habían dioses espíritus inferiores. Ellos esperaban de ellos, de los dioses, el sol, la lluvia, para que ayudarlos a hacer y a crecer las cosechas, y hacían ceremonias en su honor. Muy bien. Otra vez se me fue el tiempo, pero esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Mire, una gama espiritual. Ojalá ustedes lean, se instruyan, se metan ahí, en ese mundo espiritual. Entonces ya tenemos, para conocer lo que es verdaderamente el amor, pensemos en los indígenas y vayamos y estudiemos la cosmología, la cosmovisión y el comportamiento de ellos. Si queremos conocer lo que es la verdad, vayamos al mundo de los grecorromanos. Si queremos conocer la vida, vayamos a los musulmanes, a ese mundo terrible y fuerte que hay, pero que ahí es la única manera de sobrevivir. Y si queremos mirar la vida espiritual como el camino, entonces vayamos al oriente, a los budistas. Y ahí está toda la gama espiritual, para que tú no seas sectario, para que seas de mente abierta, para que crezcas, para que no le tengas miedo a nada, ni a nadie, para que no seas cobarde como uno de los vicios que hay, sino que al contrario te abras al universo y tu mente va creciendo y sepas que te pertenece todo el universo, que tú eres parte de todo el universo y todo el universo es tuyo, ¿no? O sea, es para ti y tú para el universo, no eres anónimo, no eres un desconocido para el universo, tú existes y el universo sabe muy bien que tú estás aquí. Muy bien, pues eso es lo que les quería decir en el día de hoy. Viernes, sábado y domingo voy a cambiar, no voy a estar aquí. No sé todavía si voy a hacer programa o no lo voy a hacer, si no, nos volvemos a ver el lunes, nos volveremos a ver el lunes. Pero mientras tanto, te doy las gracias, pasen este video, no se queden con la información, compártanlo con sus amigos, pero sobre todo, transfórmate tú mismo. Despierta tú que duermes, levántate, tengas mejores relaciones con los demás, tengas buena salud y seas autosuficiente, y de esta manera es la única forma de ser espiritual. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.